Hoy en Economía toca hablar de sanciones, en concreto de las que ha implementado Estados Unidos contra Rusia, pero para ello tenemos aquí a nuestra compañera Daniela Blandón, que lo sabe mejor que yo. Daniela, bienvenida. Muchas gracias, Rodri. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar entonces de estas nuevas sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra petroleras rusas. Y concretamente la Casa Blanca, Rodri, está acusando al gobierno de Vladimir Putin de no demostrar un compromiso serio con el fin de la guerra en Ucrania. Y por primera vez desde que volvió Donald Trump al poder impuso sanciones. Están dirigidas esta vez a sus dos mayores petroleras, que son Lukoil y Rosneft, como una manera, dice el Departamento del Tesoro, de ahogar al máximo la fuente de ingresos para financiar objetivos bélicos. Para analizarlo conectamos con Ignacio Bartesagui, él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay y doctor en Relaciones Internacionales. Muy buenas noches y gracias por atendernos. Y le pregunto primero que todo, ¿qué implica una sanción de este tipo? Hablamos constantemente de sanciones, pero no profundizamos en qué están implicando estas medidas y qué pueden lograr estas sanciones que no hayan logrado las muchas que ya se han impuesto por parte de Occidente contra Rusia en más de 3 años que llevamos de guerra. Buenas noches. Yo diría que lo principal a destacar es un cambio de posición en Estados Unidos. Estados Unidos, debido a que ha fracasado con esa conversación que tiene con Putin, la que tuvo en Alaska, y bueno, ahora con la suspensión de la reunión en Budapest, lo que cambia es la estrategia y el mensaje es muy fuerte. Por supuesto que el impacto de las sanciones a las dos principales empresas exportadoras rusas tiene mucha relevancia porque no solo afecta a estas dos empresas, sino a sus filiales y a las operaciones de estas empresas en otros países. Entonces, cuando se analiza una sanción de estas características, diría que es un cambio de posición y de estrategia de Estados Unidos, y el impacto puede ser en las operaciones de estas empresas y de las filiales con otros actores. No hay que olvidarse que China e India son grandes importadores de petróleo de Rusia, y esta es una sanción que indirectamente empieza a presionar a los aliados de Estados Unidos para que también sigan el mismo camino que ahora acaba de definir Donald Trump. Ignacio, muy buenas noches también de mi parte. Otra fuente de financiación de la guerra han sido los impuestos hasta ahora, que han venido subiendo para mantenerse al día con un gasto militar que se encuentra en su nivel más alto desde la Guerra Fría. Ahora el Kremlin busca impulsar un nuevo régimen fiscal que va a entrar en vigor ya en 2026. Le quiero preguntar cómo ha cambiado la economía diaria del ruso de a pie en estos últimos 3 años. Es complicado. La economía no se vio tan afectada como se imaginó inicialmente. Entre otras cosas, Rodrigo, porque tenés que tener en cuenta que todavía Rusia le vende lo que ha dejado de venderle al mundo a otras economías. India le está comprando, China le está comprando, otros países asiáticos le están comprando. Entonces, hasta durante bastante tiempo la Unión Europea le siguió comprando también algunos productos estratégicos. Entonces, la forma de ahogar a la economía rusa, además de estas reformas que puede llevar adelante y que van a afectar probablemente a la economía rusa, la forma de parar esa inversión que tiene en armamento, es cortar sus ventas estratégicas o presionar a los aliados de Estados Unidos a que logre que no le compren más petróleo o en su momento gas a Rusia, que le entra muchísimo ingreso. Entonces, yo diría que no va a ser fácil asfixiar a la economía rusa desde el momento en que algunos países como China, como India, están definidos a seguir comprándole estos recursos a Rusia o los productos que Rusia no puede colocar en el mundo por las sanciones. Entonces, en ese sentido, hay que esperar a ver si progresivamente más economías se suman a las sanciones que está ahora imponiendo Estados Unidos. Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, muchas gracias por atendernos en France 24. Con todo gusto. Bueno, pues Daniela, muy interesante lo que nos comenta nuestro invitado, porque hay que entender, más allá de la noticia, cómo afecta esto o cómo no está afectando quizás tanto de lo esperado hasta el momento. Claro que sí, y sobre todo me parece muy importante el último punto que menciona sobre el tema de que otros países le están comprando a Rusia, pero cómo Estados Unidos también está tratando de disuadir a estos países para que no le sigan comprando a Rusia, y se vuelve pues todo esto, lo que ya sabemos, un lío internacional. Claro. Bueno, pues veremos cómo va a partir de ahora estas sanciones. De momento cambiamos de tema, tenemos plena temporada de resultados trimestrales y vamos a ir con los de Tesla.
escogí 3 de los muchísimos resultados financieros que hemos visto esta semana. Vamos a comenzar con el fabricante de autos de lujo liderado por Elon Musk, que generó un récord de 28.100 millones de dólares en ingresos en el tercer trimestre. La razón: los consumidores se apresuraron a comprar vehículos eléctricos antes de que venciera el mes pasado un crédito federal de $7.500 que se otorgaba durante la administración Biden, por lo que se espera entonces un cuarto trimestre más modesto. Sin embargo, las ganancias no cumplieron con las expectativas de los analistas, en parte debido a los costos arancelarios que afectan sus importaciones de autopartes, que según la empresa le costaron más de $400 millones en el trimestre, y eso hizo que la acción cayera, vemos un 0,8%, pero después del cierre de mercado ya iba cayendo más del 3%. Bueno, pues los segundos resultados que nos trae son los de Netflix, que se han visto afectados por Brasil. Cuéntanos por qué. Bueno, la compañía de streaming reportó un gasto inesperado de más de $600 millones en el tercer trimestre, derivado de lo que dijeron, sin dar muchos detalles, fue una disputa con las autoridades fiscales brasileñas. Esto hizo que sus ganancias fueran de $2.500 millones y que no convencieran a los analistas. Ahora vamos a ver cómo se comportó el precio de la acción. El mercado, por supuesto, la castigó, no solamente por los resultados, sino porque a principios de este año Netflix dejó de informar sobre sus cifras de suscriptores y esta vez declaró que tuvo su mejor trimestre de ventas de publicidad de la historia, pero no reveló ninguna cifra, y eso tiñe su reporte de incertidumbre. Yo recuerdo que antes, cuando ellos enviaban el reporte de suscriptores, el mercado estaba muy pendiente de si subieron, de si bajaron y de cómo estaban frente a sus competidores, hasta que de un momento a otro dijeron no vamos a volver a publicar. Ha cambiado la película para Netflix, Daniela. Vamos a hablar de Heineken. No sé si la culpa de sus resultados la tienen los bebedores de cerveza o que quizás no son tan competitivos. Ajá, la segunda cervecera más grande del mundo anticipó que sus ventas de cerveza para todo 2025 podrían caer, y culpa de ello a la incertidumbre macroeconómica. Cuando la confianza del consumidor baja, pues bajan también estos lujitos. Reconoce que tanto ella como sus rivales llevan años luchando por recuperarse del débil crecimiento de la demanda, aunque han logrado compensar en gran medida esas caídas con aumentos de precios. ¿Qué quiere decir? Ellas en ventas están más bajas, pero en ganancias y en ingresos están más altas. La compañía holandesa logró ver su acción subir a pesar del pesimismo, ya que el mercado esperaba que su reporte fuera peor. No es que el mercado esté aplaudiendo, sino que se esperaban un peor resultado. Su acción subió más del 1% en Ámsterdam. Bueno, pues Daniela, completo repaso el de hoy. Interesante también lo de las sanciones. Lo seguiremos viendo seguramente en futuros programas económicos. Por supuesto que sí. Un datico adicional: dice Donald Trump que General Motors y Ford, que sus directores ejecutivos le han dado las gracias por los aranceles que va a aplicar a los camiones a partir del 1 de noviembre, porque dicen que su acción se ha disparado solamente con este anuncio. Hay que ver si la acción sí se ha disparado y cómo los va a afectar o no a partir del 1 de noviembre. Pues interesante también, Daniela. Muchísimas gracias. Mañana más. Claro que sí, aquí estaremos. Venga, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa y ya saben que en nada volvemos con más información.